Esta máquina lo que hace es mezclar los materiales en seco, arena, grava y cemento. Y luego lo transfiere a los camiones mezcladores o camiones mixer para que se realice ahí la mezcla. Aquí estamos viendo circular los agregos hacia el camión mixer que está parado delante de este elemento de la planta. Ustedes se han fijado, ha empezado a caer la pera del camión mixer. Como está entrando material, entonces se pone inmediatamente en movimiento. Entonces vemos estos depósitos donde hay arena. Aquí han ingresado lógicamente en los pesos exactos para la cantidad de hormigón salida. Estas plantas, como hemos visto antes, tienen una consola digital desde donde se puede controlar con toda exactitud. Entonces va entrando el material y el mezclador está girando constantemente para que el material primero se vaya mezclando en seco y luego se le va a incorporar agua. Aquí tenemos otro modelo, digamos, de planta dosificador. Es una planta, creo que la fabrican en la Argentina, Euromax, como el video también es de la Argentina. Entonces ahí tiene los buzones o tolvas para el depósito de los agregados. Estos van a llegar a través de la correa transportadora y llegar a esta tolva inicial del carga frontal, va a ir llenando constantemente, llevando del acopio hasta esa tolva. Y de esa tolva se va a impulsar a través de la correa transportadora a este depósito, desde donde ya se va a ir controlando el peso de todos los materiales. Puede ser grava de dos tamaños, arena y cemento. Y luego también de manera controlada el agua va a entrar al mezclador, pero inicialmente el mezclado se hace en seco. Aquí tenemos el cargador frontal, que es un equipo de apoyo fundamental para que esta planta pueda proveerse de los materiales que necesita para hacer la hormigón. En Cochabamba tenemos este tipo de planta en Redimix, que está, creo que a la altura del kilómetro 7 por la Capitán Ustaz. Entonces ve ahí el mezclador que está recibiendo los materiales. Ahí fondo se ve el silo de cemento. Estas plantas en general van a comprar cemento a granel, no en bolsas. Aquí vemos otra planta también dosificador, más pequeña.
Entonces tenemos la tolva para la alimentación agregada, la correa transportadora que va a llevar el material hasta el mezclador. Aquí tenemos el otro conducto para el cemento. Entonces, en general, el fin de estas plantas es mezclar los materiales en seco de acuerdo a la dosificación que se ha hecho en el laboratorio, cuidando que los pesos sean exactos. Tanto la arena, la grava, el cemento y posteriormente se incorpora el agua. Vamos a... Bueno, aquí vemos el camión, ¿no?, que ve con más claridad que está recibiendo los materiales en las cantidades que han sido definidas en la planta dosificadora. Ahí tenemos el mezclador ya realizando la mezcla, los agregados con el agua. Vamos a ver otro video que ha sido producido en Rusia. Un poco para ver que también ellos utilizan equipos similares a los que tenemos en nuestro medio. Es la pavimentadora de hormigón. Aquí vemos las pasajuntas que van en donde las se está preparando manualmente. Hay equipos que actualmente hacen eso automáticamente. Es el equipo de texturado, se está haciendo un rayado del hormigón para mejorar el coeficiente de fricción, para que los vehículos tengan una mayor seguridad cuando el piso, cuando el pavimento está mojado. Aquí es un equipo para hacer un tratamiento del suelo, para mejorar el suelo. Vemos el equipo que está haciendo primero, hacer un uso de asfalto, de betún asfalto. Y encima va a venir una capa de agregado. Eso es como que mejorar el suelo antes de que se ponga el pavimento.
Estas boquetas tienen una construcción especial para ir botando los agregados de manera uniforme y en una sola pasada. Luego de que se han distribuido los agregados, va a entrar el equipo de compactación. Nos vemos que para no interrumpir el tráfico han habilitado un carril provisional para que la carretera se mantenga en servicio. Aquí sufrimos antes, que es el camión imprimador o distribuidor de asfalto, pero en este caso este equipo es el distribuidor de agregados. Va a ir distribuyendo encima de la película de asfalto los agregados con sport uniforme de manera totalmente homogénea. Este trabajo se llama tratamiento superficial. Una vez que se ha distribuido el agregado, lo que se va a hacer es compactar. Ahí vemos que están haciendo una corrección a la cantidad excesiva de alto que se ha derramado. Vemos aquí otro distribuidor de agregados, trabajando con un agregado más fino. Y es un equipo más grande, distribuidor de agregados, que está unida a una boca grande. Vamos a ver un par de videos más. Aquí vemos una patinadora de grandes dimensiones. Puede pavimentar varios carriles al mismo tiempo. Entonces los camiones, las bolsitas van a ir dejando el material delante de la pavimentadora. Vemos ahí el niño que va a distribuir y además colocación del concreto mejorando la mesa. pavimentadora con Macu 4000. Estamos carretera Córdoba a Cruz. Muestras de vigas para su ensaya 3, 7 y 28. Puede ver a los costados estos que están junto a los pines del saco, junto con sectores para que la máquina pueda ir más
11 de 2017. Pavimentación con concreto MR48, elaborados con el aditivo Eucon 1037 y RTJT. Tendido del concreto fresco con la máquina pavimentadora Gomaco 4000. Después del tendido se da un acabado, no es el final, un nivelado, un acabado con personal mismo que utilizan la herramienta flotadora. La herramienta llamada flotadora llanas. Después se le da el acabado final con esta otra máquina, bien de la marca Gomaco. Se le da un acabado texturizado. Para finalmente darle rayado. Se le da el rayado. Esta otra máquina. Hay que dedicarse a eso. Si es necesario, nosotros descifremos los deciclos. Lleguemos habilitados los moldes. Acabado rayado. En esa máquina lo que se ha podido ver con claridad son los hilos que existen a ambos lados de la pavimentadora, que le permiten con su sensor ir siguiendo una línea recta de acuerdo al diseño del camino. Es un equipo que no tiene el accesorio de afinado. Ustedes han visto que están haciendo manualmente los obreros. Los equipos actuales tienen también un accesorio que hace automáticamente este afinado con una viga que tiene al elemento que va circulando de izquierda a derecha. Además, este equipo tiene como apoyo otro equipo que únicamente realiza el rayado del pavimento cuando ya ha sido afinado. En los equipos modernos también este aditamento para el rayado del pavimento está incluido en el mismo equipo. El rayado es una cuestión muy importante por seguridad, porque si fuera liso, cuando llueve y el pavimento está mojado, los vehículos podían resbalar, incluso llegar a volcarse. Vamos a ver un último video sobre los camiones mix. Es un equipo a ir haciendo los bordillos. En este equipo estaban sacando el bordillo porque estaba mal hecho o no correspondía a las dimensiones de la vía. Aquí vemos los camiones mixer o mezcladores, están depositando el pavimento de la pavimentadora. Aquí vemos este equipo pequeño que sirve para hacer los cortes, de tal manera que se vayan formando los... Entonces aquí tienen una batería de camiones mixer para abastecer hormigón al pavimentador.
piso accesorio del equipo. Ya poniendo los elementos de reducción de peso, de velocidad, y también el vaciado de los borrillos. Vemos a la vía incluso señaliza con el eje señalizado. Si tienen alguna observación, alguna consulta sobre estos videos. Nada, entonces vamos a ir haciendo un repaso muy rápido de los equipos para la construcción de pavimentos rígidos. Pues en primer lugar vimos las plantas de hormigón, donde se produce el hormigón, que va a ser el material con el cual se va a construir el pavimento. Entonces dijimos que hay plantas de hormigón fijas, que son de gran tamaño, y en lugares donde se ve que el suministro va a ser de manera permanente, por periodos largos. O tenemos las plantas de hormigón móviles, que se pueden ir llevando de una obra a otra. Vimos que estas plantas tienen una consola vital, tienen los dosificadores de áridos, como hemos visto en el video. Vimos que la productividad de las plantas de hormigón es muy sencilla, es nada más que la capacidad de la planta en toneladas por hora multiplicado por un factor de eficiencia y dividido entre el peso específico del hormigón, que puede variar entre 2,20, 2,2 toneladas por metro cúbico, incluso hasta 2,35 si fuera un hormigón pesado, hasta 2,4. Como factor de eficiencia, de acuerdo al estado del equipo, podemos utilizar entre 0,65 y 0,80. Luego vimos las pavimentadoras de hormigón. Dijimos que en las calles, en nuestro medio, normalmente se hace con pavimentadoras de cimbra fija, que son equipos que se manipulan manualmente, que esencialmente sirven para realizar el vibrado y el acabado de las losas de hormigón. Luego vimos las pavimentadoras de cimbra deslizante, que es el tipo de pavimentadoras que he estado viendo en los videos. En la parte de abajo vemos ese suelo afinado. Aquí tenemos en la parte de abajo el equipo, el aditamento para hacer el rayado, para darle una textura rugosa que mejore el coeficiente de fricción. Sacamos en primer lugar la duración del ciclo, que es la distancia de trabajo en la velocidad de trabajo más un tiempo fijo. La distancia dijimos que se define en obra.
de acuerdo a la capacidad de producción que tenga la planta, además de acuerdo a las condiciones de clima, de tal manera que el proceso de colocación, afinado, grado y texturizado se haga antes de que el hormigón termine de fraguar. Entonces, en función de eso se determina una longitud o una distancia de trabajo. También va a depender, lógicamente, del ancho de la faja de pavimentación y también del espesor del pavimento. En base a la duración del ciclo, podemos determinar la productividad de las pavimentadoras, que hace igual a 60 por la distancia de trabajo, por el espesor del pavimento, por la longitud efectiva de la pavimentadora, por un factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo por 1 más H. En general va a ser un espesor de las losas después de vibrar, después de compactar. Por eso es que directamente la productividad de las pavimentadoras nos va a dar en metros cúbicos compactados por hora. El equipo que nos faltaba ver eran los camiones mixer o camiones hormigoneros. Nada más un tambor que tiene las cualidades de una hormigonera montados en un camión, lógicamente con un sistema hidráulico y de controles especial. Entonces, este tambor, o lo que se denomina vulgarmente pera, va a ser construido de un material resistente para soportar el peso y el impacto que produce el hormigón en su interior. Estos camiones se fabrican desde muy pequeños, de 2 metros cúbicos, de 12 metros cúbicos o bastante más. En nuestro medio, los más grandes son de 12 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de utilizar estos camiones? Porque también si nosotros tenemos la planta de hormigón cerca a la obra, podíamos hacer con mayor comodidad con volquetas. Las volquetas van a llevar más rápido y van a descargar mucho más rápido que los camiones mixer que necesitan armar una canaleta para botar el hormigón. Entonces, el fin de los camiones mixer justamente es evitar que el hormigón se frague. Entonces, desde que se han puesto los materiales, el tambor empieza a girar. Entonces, este movimiento no permite que el hormigón inicie su fraguado. Entonces, va a llegar el hormigón en buenas condiciones. Puede haber casos en que la distancia entre la planta de hormigón y la obra sea más de 1 hora, más de 1 hora y media. Incluso si la distancia fuera mayor, se va a utilizar aditivos retardadores de fraguado para que el hormigón, con el movimiento y el aditivo, no realicen su proceso de fraguado. Un hormigón fraguado no sirve. Entonces, no, todo el material tendría que desecharse, porque si ve que el hormigón está ya en proceso de fraguado, el inspector que hace el control de la obra va a rechazar. Tenemos 2 tipos. Justo ahí el de la fotografía, la parte de arriba es el camión mixer de Redimix. Entonces son camiones mezcladores y otros son solo camiones agitadores. Entonces la diferencia en realidad está en las aspas interiores que tienen, que van a tener unas pequeñas especiales de ataque que hacen en que durante los giros que da se vaya mezclando los agregados con el agua y el cemento. En cambio, los camiones agitadores solamente le dan movimiento. Entonces van a tener unas paletas helicoidales que no tienen esa pestaña adicional que produce la mezcla de los materiales. Entonces, en el primer caso, los camiones mezcladores son los que hemos visto en las plantas de dosificación. Entonces, estos camiones van a incorporar los materiales en seco, grava, arena, cemento, y ya están los materiales en seco en el interior del equipo. Lo que va a hacer, se va a incorporar, aquí tenemos sobre la cabina depósito de agua, de acuerdo a la capacidad
que tiene la pera. Entonces, estos van a realizar, además del transporte del hormigón, la mezcla. Esto es muy conveniente porque podemos retardar o podemos ampliar la distancia de transporte. Entonces, en el transcurso de que se está moviendo el camión, se está haciendo simultáneamente la mezcla, porque los materiales han sido puestos en seco. Entonces, si el viaje dura, por decir, más de 2 horas, entonces la primera hora solamente se va a ir moviendo en seco. Y en la siguiente hora recién va a incorporar agua para que se vaya mezclando el hormigón. De tal manera que cuando llegan a la obra tienen el hormigón en buenas condiciones de acuerdo a las características que se ha definido en laboratorio. En cambio, el segundo mixer o camión agitador únicamente sirve para el transporte del hormigón, impidiendo que inicie su fraguado por el movimiento que tiene. Entonces, a los camiones agitadores, el hormigón va a entrar mezclado, completamente mezclado, incluyendo el agua. Si tienen preguntas, entonces la única diferencia va a estar en el interior del tambor de estas máquinas. Tienen los aditamentos para realizar la mezcla de los materiales y estos agitadores no. Estos equipos van a tener siempre un conjunto de descarga, de carga y descarga. La carga normalmente se hace directamente ubicándose en salida de materiales de la planta dosificadora, pero para la descarga es necesario armar una canaleta. No se puede botar desde arriba el material, entonces va a ir girando y tiene un sistema de bombeo que hace que salga el hormigón, porque esto no tiene, el tambor no es inclinable, más se mantiene en la misma posición. Entonces, siempre va a estar provisto de un sistema de descarga. Ese sistema de descarga se arma para que el hormigón caiga a base, si se está haciendo un pavimento, sin producir segregación de los agregados. El tambor es la parte seguramente más importante, que tiene que estar construido de un acero de alta resistencia para soportar el impacto del hormigón. Tiene un tanque de agua. Veamos que puede estar en otra posición. Aquí tenemos en la parte inferior el tanque de agua, que es que va a suministrar el agua en el caso de los camiones mixer mezcladores. Y en la parte trasera, donde está canaleta el sistema para descargar el hormigón, se tiene un comando que va a tener 2 o 3 palancas. Entonces, esto les permite mover automáticamente los elementos que tiene el equipo de descarga. Si tienen preguntas, la productividad de los camiones hormigoneros ha de ser igual que de las volquetas que se utilizan para el transporte de mezclas asfálticas. Va a estar en función solamente de la distancia y la velocidad que puede desarrollar, las velocidades que puede desarrollar el camión. Entonces, la duración del ciclo ha de ser igual a la distancia, que en este caso se refiere a la distancia desde la planta de hormigón hasta la obra, dividido entre la velocidad de avance, que es la velocidad con la máquina cargada, más la distancia, la misma distancia sobre la velocidad de retorno que se realiza con el camión vacío, más un tiempo fijo. Entonces aquí tenemos un tiempo fijo importante, porque va a haber un tiempo de descarga del hormigón hacia la pera del camión. Y también va a haber otro tiempo un tiempo de espera o un tiempo de trabajo para poder armar el elemento de descarga. Entonces, como mínimo, vamos a tener de 5 a 10 minutos. Este tiempo fijo, si es un camión más grande, puede ser incluso mayor. Entonces, de esa manera determinamos la duración del ciclo del camión mixer.
Y la productividad ha de ser igual a 60 por la capacidad tambor, que eso viene en metros cúbicos, multiplicado por la resistencia a la rodadura, que depende del estado en que se encuentre el camino por donde va a transitar el camión, multiplicado por un factor de eficiencia dividido entre la duración del ciclo por 1 más h, siendo h el factor de corrección por dura. Aquí tenemos un equipo muy importante, que es el equipo de la sierra diamantada, que nos permite hacer los cortes después de que el hormigón tiene una consistencia que permite que el obrero pueda pisar sin dejar huella. Este es un trabajo muy importante, porque si se demora mucho en hacer los cortes, entonces el hormigón se va a fisurar, ¿no? El hormigón desde un principio empieza a perder agua, empieza a perder humedad, y al perder humedad pierde volumen, y al perder volumen se contrae. Entonces, si no tiene los espacios suficientes para absorber esos esfuerzos, el pavimento se va a fisurar. Entonces, para eso es importante este equipo, que es una sierra diamantada. Bueno, decíamos que las sierras diamantadas son importantes porque el proceso de pavimentación se hace por fajas. Digamos que tenemos una carretera convencional que tiene 720 metros de ancho. Entonces, el carril de pavimentación va a ser la mitad. O sea, vamos a tener 360 de ancho en cada carril de pavimentación. Y lo que vamos a hacer es hacer la pavimentación por fajas. El equipo pavimentador va a hacer una longitud que sea compatible con las características de la planta de hormigón y también con la capacidad de la pavimentadora. Pero vamos a hacer al menos 100 o 200 metros, que puede estar relacionada con nuestra distancia de trabajo. Entonces, una vez que este hormigón ha fraguado lo suficiente para poder pisar sin dejar huella, lo que se va a hacer es ir a hacer cortes donde corresponde. Si se ha definido losas que tengan 4 metros de ancho, entonces se va a hacer cada 4 metros de ancho. ¿Cómo se hace este corte? Los espesores de los pavimentos rígidos pueden ser 25, 30, 35 centímetros. Digamos, tenemos un pavimento de 30 centímetros. Si quisiéramos cortar todo el espesor de 30 centímetros, tendríamos que necesitar una sierra diamantada gigantesca. Pero lo que en la práctica activa se ha definido es que no es necesario cortar todo. Entonces, lo que se hace es cortar 1/3.
cortamos 1/3, o sea, 10 centímetros. 10 centímetros ya va a ser fácil de cortar. Entonces, ¿qué estamos haciendo al cortar? Estamos haciendo es definir sectores débiles del pavimento, del hormigón. Al cortarlo estamos debilitando. Entonces, como ya en el proceso de fraguado empieza a haber esfuerzos de contracción y dilatación, el mismo hormigón va a terminar de hacer el corte. Pues aquí se va a crear una fisura. Y el corte se va a hacer hasta la base del pavimento. Entonces, de esa manera se van conformando las losas. Entonces, vamos a tener losas que van a tener un ancho de 3,60 y una longitud de 4 metros. Entonces vamos a hacer un ejercicio con el camión mixto. Un mixer mediano, digamos, de 8 metros cúbicos. Nos dicen que la distancia de la planta a la obra es igual a 13 kilómetros. Nos dicen que la velocidad que puede desarrollar con carga el camión es igual a 30 kilómetros por hora. La velocidad de retorno con la máquina vacía, 36 kilómetros por hora. Vamos a utilizar siempre en metros minuto. Sería 500 metros minuto. Y esto va a ser 600 metros minuto. Nos dicen que el factor de eficiencia es igual a 0,75. La resistencia a las rodaduras 0,9. La altura sobre el nivel del mar digamos Cochabamba, 2.500 metros. ¿Qué dato más necesitamos? Veremos la fórmula. Entonces podemos sacar directamente la duración del ciclo. Tenemos un tiempo fijo de 15 minutos. Entonces ha de ser 13.000, que es la distancia en metros, dividido entre 500, más 13.000, dividido entre 600, más 15. ¿Cuánto sale? $62,67. 62,67 minutos.
Con eso ya podemos sacar la productividad de la planta. Entonces la productividad ha de ser igual a 60 por la capacidad del tanque, que es 8 metros cúbicos, por la resistencia a la rodadura y por el factor de eficiencia, que es 0,65. Dividido entre 62,67 por 1,015, ¿no? Por 1,15. ¿Cuánto sale eso? Perdón, ¿cuánto? 4.5. 4,5 metros cúbicos por hora. Esta productividad podríamos decir que es en metros cúbicos, o sea, de que al mezclarse las partículas finas se han metido en los vacíos de las partículas grandes, el cemento ha entrado en los vacíos de las partículas más chicas, pero sin embargo no es un hormigón vibrado. Entonces podemos decir que es un hormigón suelto. 4,5 metros cúbicos por hora. Para que sea compactado, porque vamos a necesitar que sea compactado para comparar con la capacidad de producción de los otros equipos. Entonces, ha de ser por el factor de compactación, que en general vamos a utilizar 0,9, porque son materiales que de alguna manera ya tienen proceso, no están viniendo directamente de una copia. ¿Cuánto sale? Solo se había que multiplicar por el factor de compactación, no se tendría que multiplicar por el factor de volumétrico. ¿De dónde saldría el factor volumétrico? En este caso no, porque el factor volumétrico es cuando trabajamos en movimiento de tierras. Entonces aquí no, porque son materiales que, primero, que han estado los componentes del hormigón, como del concreto asfáltico, las arenas, las gravas están en acopios. O sea, ya han sufrido incluso, antes de llegar al acopio, han sufrido un proceso en la trituradora. Entonces se ha ido chancando a diferentes tamaños. Entonces cuando entran a la planta, incluso cuando transporta el cargador frontal, está transportando ya materiales que tienen una curva granulométrica uniforme, que es totalmente diferente del material que sacamos cuando realizamos el corte con un tractor. Entonces, en este caso de estos equipos de pavimentación no se considera factor volumétrico, es directamente un factor de compactación. Y estamos utilizando 0,9 precisamente porque son materiales que han sido preelaborados, tanto en la chancadora como en el interior de la planta. ¿Cuánto sale? 4.0. 4,05, y ahora ya podemos considerar que son metros cúbicos compactados por hora. Si tienen preguntas, si no, para que se acuerden, el otro equipo que faltaría sería, como en el caso de las plantas de asfalto, el cargador frontal, ¿no? Porque ese va a ser imprescindible. Vamos a tener siempre un cargador frontal, porque necesitamos que alguien lleve los agregados de los acopios a los buzones o tolvas de la planta. Un Caterpillar, digamos, 950B. Esta es
una producción o productividad, si quieren, en carga y transporte. En movimiento de tierras hemos visto que el cargador frontal no corre distancias mayores de 5 metros. Llena a la tolva y hace un pequeño giro, avanza un poquito y encuentra a la tolva de la volqueta. Entonces ahí tenemos tiempos predefinidos, tenemos tiempos referenciales, no necesitamos calcular el tiempo porque ese movimiento es repetitivo. En cambio aquí, además de llenar el cucharón del cargador, este equipo va a recorrer una cierta distancia que va a existir entre los acopios de agregados y las tolvas de la planta. Entonces, por eso siempre va a ser una producción en carga y transporte. El volumen del cucharón de este cargador frontal es 3.1. Vamos a considerar una distancia entre la planta, los buzones de la planta y los acopios de 140 metros. Normalmente las distancias entre los acopios y las tolvas de la planta no van a ser mayores a 200 metros. Nos dice que la velocidad con carga es 12 kilómetros por hora. Y la velocidad de retorno es igual a 15 kilómetros por hora. ¿Cuánto ha de ser en metros minuto? Sería 12.000 entre 60. $200. ¿Está bien? Y la velocidad de retorno, 15.000 entre 60, ¿cuánto es? 250, Inge. 250 metros minuto. Nos dicen que tenemos un tiempo fijo de 1.5 de minuto. La altura sobre el nivel del mar. Igual digamos a Trinidad, 250 metros. Entonces quiere decir que no hay afectación de la altura debido a que en este nivel las máquinas pueden rendir al 100%. El factor de acarreo 9 y creo no necesitamos más datos. La duración ciclo debe ser igual a 140 dividido entre 300 más 140 dividido entre 250 más 1.5. ¿Cuánto sale? 2.76. 2.76 de minuto. Con eso podemos sacar la capacidad de producción del cargador frontal, que ha de ser igual a 60 por el volumen del cucharón, que es 3.1, por el factor
de acarreo, que es 0,9, y el factor de eficiencia que siempre hemos utilizado, 0,75 para los cargadores. Dividido entre 2.76 directamente. $45,50. 45,50 metros cúbicos sueltos. Porque siempre va a trasladar el material que está en los acuarios. Si necesitáramos un volumen compactado, también hacemos lo mismo que los mixers. Sería 45.50 por 0,9. $40,95. 40,95, ya serían metros cúbicos compactados por hora. Entonces hemos visto todos los equipos que se utilizan en la construcción de pavimentos rígidos. Podemos reemplazar en algunos casos los camiones mixer por volquetas. Ustedes ya saben, su productividad es similar, solo que el tiempo que demora ha de ser menor en el caso de las volquetas. Y la otra cosa importante es el proceso de fraguado. Solamente se puede utilizar volquetas, incluso tapados con una carpa de plástico, si la distancia es muy pequeña. Si estamos hablando de 3, 4, tal vez, hasta un máximo de 5 kilómetros. Y además sobre una vía libre. Entonces, en ese caso sí podíamos utilizar volquetas por su mayor facilidad. En cambio, si ustedes se han fijado en los edificios que tenemos en la ciudad, en su construcción, casi todos compran hormigón premezclado, ya sea de Cobos, de Redimix, Campero, Fortaleza y no sé qué otras empresas. Entonces ellos siempre utilizan camiones mixer, o sea, camiones agitadores o mezcladores, porque cuando se entra al centro de la ciudad existen muchas demoras. Entonces, aunque la planta está, digamos, a menos de 10 kilómetros entre el centro de la ciudad, que podía estar ahí la obra, pero el tiempo que se demora por el tráfico es mayor. Por lo tanto, entonces siempre prefieren utilizar camiones mixer. Si tienen preguntas, entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado en la anterior clase, que me olvidé publicar, el examen sería recién el día 6, ¿no? 6 de julio. Entonces, las 2 clases de la siguiente semana vamos a hacer ejercicios. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Sí, adelante. Sí, adelante. La entrega del proyecto se va a mantener, ¿y qué? Les voy a poner nueva fecha también, para que no estén tan apresurados. Esta noche voy a poner las fechas. Sí, por Gracias, sí. Bueno, que les vaya bien hasta la siguiente semana. Buenas tardes y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.